¿Sabías que antes del diluvio el mundo era completamente diferente? Hoy te voy a revelar secretos sorprendentes sobre el periodo antediluviano que cambiarán tu forma de ver la historia. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. Un mundo enigmático, un estilo de vida algo desconocido, criaturas que ya no existen, personas que vivieron durante siglos, gigantes, que se dice que recorrieron la Tierra en una era que despierta la curiosidad de muchos. Por supuesto, estamos hablando de la era prediluviana. La Biblia documenta el periodo antediluviano en los primeros capítulos del libro de Génesis. Según el texto bíblico, en la era prediluviana, la civilización humana alcanzó grandes logros, pero también perpetuó una cultura de pecado. Pero, ¿cómo era la vida de las personas en ese momento? ¿Qué hicieron? ¿Qué ocurrió en el mundo antes del gran diluvio? Esto es precisamente lo que discutiremos a partir de ahora en este video. Obviamente, la primera familia antediluviana fue la familia de Adán. Tras ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva se establecieron y tuvieron hijos e hijas. Como sabemos, el primer hijo de la primera pareja fue Caín, quien también se convirtió en el primer asesino del mundo antediluviano al matar brutalmente a Abel, su propio hermano. Después de su terrible pecado, Caín recibió una marca de Dios y construyó una ciudad en la tierra de Nod, a la que nombró en honor a su primer hijo, Enoc. Esta ciudad antediluviana es la primera mencionada en la Biblia. Contrario a lo que afirman las teorías extrabíblicas, las escrituras explican claramente que el hombre fue creado por Dios como un ser racional y moralmente capaz. Esto implica que, aunque el hombre experimenta una especie de evolución intelectual al adquirir conocimientos y desarrollar nuevas tecnologías, no hubo un proceso evolutivo como especie, como sostienen algunas tesis científicas. Esto se vuelve evidente al examinar los relatos bíblicos del periodo antediluviano. Como se menciona, Caín, el primer ser humano que nació en la tierra, se desarrolló lo suficiente como para construir una ciudad. Sus descendientes, a su vez, fueron responsables de grandes invenciones. Con Jabal, Jubal y Tubal-Caín, la sociedad antediluviana aprendió a vivir en tiendas, a criar rebaños de ganado, a desarrollar las artes mediante el uso de instrumentos musicales y a forjar herramientas a través del trabajo con cobre y hierro. Más adelante, en la época de Noé, la Biblia muestra que ya contaba con la capacidad y los recursos necesarios para construir una gran arca según las instrucciones divinas. Por lo tanto, aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre este periodo, es evidente que hubo un notable desarrollo tecnológico y cultural en el mundo antediluviano. Muchas personas se preguntan sobre la duración de la era anterior al diluvio, pero la Biblia permanece en silencio sobre este tema. Sin embargo, numerosos eruditos sugieren que el lapso de tiempo desde la creación del mundo hasta el diluvio podría haber sido más extenso que el resto de la historia bíblica. Se han realizado intentos para datar este periodo, pero todos han resultado inconclusos. De hecho, la única fuente que proporciona información cronológica sobre la era anterior al diluvio es la lista genealógica en Génesis capítulo 5. Sin embargo, es poco probable que uno pueda establecer fechas exactas a partir de este registro, simplemente porque ese no es su propósito previsto. Las genealogías bíblicas están más preocupadas por establecer linajes que por definir datos cronológicos. Algunas de estas listas genealógicas pueden incluso ser representativas en lugar de exhaustivas. Esto significa que podría haber lagunas intencionales en estas listas, para enfatizar a los individuos que tuvieron un significado particular en la historia bíblica. Por ejemplo, en las listas representativas, cuando se afirma que una persona engendró a otra, implica que la primera es simplemente un antepasado de la segunda, no necesariamente su padre directo. Esto se ha corroborado en otras genealogías bíblicas, y muchos eruditos creen que es plausible que lo mismo sea cierto para la genealogía en Génesis capítulo 5. Basado en estos datos genealógicos en Génesis capítulo 5, los eruditos pueden al menos observar que los avances significativos en el mundo antediluviano probablemente estuvieron relacionados con la longevidad humana durante esa era. Solo había un idioma, y Dios permitió que las personas vivieran durante siglos. Esto probablemente jugó un papel fundamental en el progreso tecnológico y la transmisión de información durante ese periodo. Sí, existen interpretaciones alternativas respecto a la longevidad de las personas que vivieron antes del diluvio, pero la visión más tradicional dentro del cristianismo es la que toma una lectura directa del texto bíblico, afirmando que estos individuos vivieron durante cientos de años. La Biblia menciona que el estilo de vida pecaminoso adoptado por Caín se extendió rápidamente por todo el mundo antediluviano. Por ejemplo, Lamec, un descendiente de Caín, fue el primero en adoptar la poligamia en las páginas bíblicas y también fue un doble asesino que se enorgullecía de su crueldad.
El mismo Caín, tras matar a Abel, no solo no se arrepintió, sino que también consideró que el castigo de Dios sobre él era injusto. La Biblia también dice que en el periodo antidiluviano, los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Es cierto que algunos intérpretes sostienen que esto significaba una mezcla entre seres espirituales y humanos. En otras palabras, supuestos ángeles caídos, tuvo lugar a través de relaciones con mujeres en la tierra. Sin embargo, la mayoría de los eruditos coinciden en que la interpretación que mejor se ajusta al texto bíblico es que esta mezcla representó una degeneración humana, promovida por relaciones entre personas piadosas e impías. Como resultado, la impiedad prevaleció rápidamente y caracterizó a toda la civilización. Esto implica que, en ese tiempo, el linaje piadoso de Set fue la rama de la humanidad que preservó el conocimiento de Dios, pero con el tiempo este linaje se mezcló con el linaje impío de Caín, lo que llevó a un límite intolerable de depravación espiritual. En ese periodo existían los Nefilim en la tierra. Algunos eruditos argumentan que eran gigantes nacidos de la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, mientras que otros creen que eran hombres poderosos y de gran renombre en la antigüedad, que ejercían dominio a través de actos de tiranía, intensificando aún más el pecado de la humanidad. Sin embargo, en el periodo antediluviano también había personas verdaderamente comprometidas con el Señor. Abel, por ejemplo, fue el primer mártir, recordado como un ejemplo de fe incluso en tiempos del Nuevo Testamento. Enoc fue otro que mantuvo una relación tan estrecha con Dios que fue llevado a no ver la muerte. Finalmente, en ese periodo nació Noé, quien creció y se desarrolló como hombre, pero en los años finales del periodo antediluviano, Noé fue la rara excepción de una persona que continuó temiendo al Señor. La Biblia menciona que su familia fue la única que se salvó cuando la paciencia de Dios se volvió intolerable ante la depravación general de esa civilización. Así, el periodo antediluviano concluyó con el derramamiento de la ira de Dios y la destrucción de la tierra. La situación era tan compleja y la maldad alcanzaba niveles tan altos que el escritor bíblico registra el descontento de Dios con la humanidad a través de la figura del arrepentimiento, afirmando que Dios se había arrepentido de crear al hombre. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 6, documenta el final de la historia antediluviana al afirmar que, por estas aguas, el mundo de ese tiempo fue inundado y destruido. Todo lo que ocurrió en ese tiempo nos sirve de advertencia, ya que el mismo Señor Jesucristo dijo que en los últimos días de la era presente se repetirá el estilo de vida prediluviano. Todos vivirán según su propia voluntad y deseos, festejando y celebrando, pero estarán demasiado ocupados para atender el llamado de Dios al arrepentimiento, así como ocurrió con la generación antediluviana. La gente solo volverá a sus sentidos cuando el juicio de Dios sea derramado, sin oportunidad de retorno. De hecho, Jesús ilustró este momento diciendo que, así como en el mundo prediluviano los impíos fueron llevados por las aguas del diluvio, en los últimos días, los impenitentes también serán llevados de este mundo por el juicio de Dios. Por lo tanto, este es un llamado urgente a la humanidad. La Biblia no presenta un retrato del mundo antediluviano para satisfacer nuestra curiosidad sobre los tiempos antiguos, sino como un claro recordatorio de que un estilo de vida caracterizado por ignorar los estándares de Dios y entregarse al pecado conducirá inevitablemente al juicio divino. Los paralelos entre el mundo antediluviano y nuestra era actual deberían servirnos de advertencia. Este es el momento de volver nuestra atención a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y buscar su gracia y perdón. En conclusión, el mundo prediluviano fue un periodo único en la historia humana, marcado por un desarrollo tecnológico y cultural significativo, pero también caracterizado por una gran pecaminosidad y rebelión contra Dios. Al final, sirvió como una fuerte advertencia para las generaciones futuras. Su abrupto final en un diluvio catastrófico ilustra la gravedad del juicio divino y la urgencia del arrepentimiento humano. Por lo tanto, es crucial que nos mantengamos alerta y preparados, viviendo nuestras vidas en obediencia a Dios y esperando el regreso de Cristo. Si te sorprendió todo lo que descubrimos hoy, no olvides dejar un comentario y suscribirte para más contenido como este. Y si te interesa saber más sobre los misterios bíblicos, mira nuestro siguiente video.